Ingeniero, es en los puntos 0,00 y en el punto 1,01. Sí, exactamente, en ese es. ¿Sí? Los que terminan recordarán que deberán alzar la mano, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Bien, veo que ya varios lo hicieron, ¿no es cierto? Vamos a realizarlo, ¿de acuerdo? Para los que tal vez se confundieron y no le vieron, tal vez. Como les decía, siempre es importante, ¿no es cierto?, ya referenciar lo que nosotros tenemos mediante la ecuación paramétrica. Por ejemplo, en este caso tenemos, ¿no es cierto?, x es igual a t, no existe ningún valor en y, por lo tanto, 0, y z sería igual a 2t menos t al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que para algún valor de t, ¿no es cierto?, justamente intersecte en esta superficie. Por lo tanto, tendríamos nosotros simplemente que reemplazar el z y nos quedaría 2t menos t al cuadrado. Esto es igual a ¿qué? Al x al cuadrado es, entonces, t al cuadrado y y es 0. Es decir, tenemos 2t es igual a 2t al cuadrado. Este 2 con este 2 se nos va y tendríamos t al cuadrado menos t, esto es igual a 0, t es t multiplicado, pongamos aquí t menos 1, y multiplicado por t es igual a 0. Entonces tenemos con t igual a 0, ¿no es cierto? Y con t igual a 1. ¿De acuerdo? Con estos dos valores. Por lo tanto, tenemos nosotros simplemente ¿dónde se intersecta? En donde t sea igual a 0 y donde t sea igual a 1. Es decir, en los puntos. X igual t con 0 nos da 0, y igual a 0, z igual a 0, 0 nos da 0. Entonces, en x con t igual a 1, t es 1, y sigue siendo 0, y z, miren, tenemos 2 por 1 menos 1 al cuadrado, entonces nos da 2 menos 1, 1. Entonces, los puntos son 0,0,0 y 1,0,1. ¿De acuerdo? Esos son los puntos buscados. ¿Sí? Bien. Listo, entonces. Siguiente. Indique si la curva, cuyas ecuaciones paramétricas son x t igual a t al cuadrado, y igual a 1 menos 3t y z igual a 1 más t al cubo, pasa por los puntos 1, 4, 0, 9, menos 8, 28 y 4, 7, menos 6. Es decir, analicen cuáles puntos están en la curva y cuáles no. ¿De acuerdo?
Bien, ¿qué me pueden decir? ¿Qué pasó con los puntos? A mí solo me salió que Sí que el cumple segundo, con el que el primer segundo y punto segundo pertenece. punto, el tercero ya no. Ajá. Segundo Con punto sí. el parámetro t menos 1 y t igual a 3. Primer y segundo punto. Primero y segundo cumple, está en la curva, ¿sí? Sí, claro. El tercero no, ¿de acuerdo? Bien, veamos entonces. Lo que tenemos es simplemente, ¿no es cierto?, que analizar. Por ejemplo, podemos tomar este de aquí y decirnos, bueno, veamos si es que está en el cumple. Simplemente tomamos el valor de 4, sería 4 igual a 1 menos 3t, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría 3 es igual a menos 3t, ¿sí? Y tendríamos entonces, simplificando, t es igual a menos 1. Con t es igual a menos 1, veamos si cumple. T al cuadrado, si tenemos nosotros menos 1 al cuadrado, nos queda 1, cumple. En el otro tenemos nosotros 1, ¿no es cierto? Z es igual a 1 más menos 1 al cubo. Z es igual entonces, menos 1 más 1 nos da 0. Cumple. ¿De acuerdo? Vamos ahora en el siguiente. En el siguiente, ¿qué es lo que tenemos? Y, que sería menos 8, ¿no es cierto? Es igual a 1 menos 3t. Entonces me da, ¿no es cierto? O bueno, realmente va a ser positivo y este positivo nos queda 3t es igual a 9, t es igual a 3. Con 3 vamos a ver si cumple. X es igual a 3 al cuadrado, nos da 9, cumple. Y vamos a ver en el z. Z es igual a 1 más 3 al cubo. Tenemos 27 más 1, 28, cumple. Vamos a ver acá, tenemos 7 es igual a 1 menos 3t, es decir, tendríamos 6, ¿no es cierto? Es igual a menos 3t, simplemente t es igual a menos 2. Vamos a ver, con t igual a menos 2, vamos acá y tenemos x es igual a menos 2 al cuadrado, nos da 4, cumple. Vamos al siguiente, z es igual a 1 más t al cubo, entonces tenemos menos 2 al cubo, nos da menos 8 más 1, menos 7, no cumple. Pero entonces, también deberíamos verificar, este es un solo punto, acá veo que me da 2 puntos. Verifiquemos entonces, tenemos x es igual a, bueno, pongamos, t al cuadrado es igual a 4. Entonces, t va a ser igual a más menos 2. El menos 2 ya lo vimos. El 2 con el 2, ¿qué nos queda? Obviamente x es 4, pero en y. Y sería 1 menos 3 por 2. Nos queda menos 5. Menos 5 no cumple. Es decir, ya hemos analizado las diferentes situaciones. Esta podríamos también decir al cubo, ¿no es cierto? Sacar una raíz cúbica, que obviamente al tener esto de acá es imposible que nos dé estos valores con una raíz cúbica. ¿De acuerdo? Entonces, este de acá no cumple, estos sí. Estos están en la curva, este punto no está en la curva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Vamos al siguiente. Encuentren una función vectorial que representa la curva de intersección de las dos superficies, ¿sí? Las superficies son el cono z igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado y el plano z igual a 1 más y.
Bien. ¿Cuánto les dio? Sería t en i, un medio de t al cuadrado menos 1 en j y un medio de t al cuadrado más 1 en k. Exactamente. De acuerdo. Es R de T es igual a T, esto es en I, más, bueno, un medio le ponía el compañero, pongamos de una vez multiplicado, ¿no es cierto? En J y más T al cuadrado, más 1 me parece que me dijo, ¿no? Sobre 2 en K. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien podrá analizar y decir, bueno, tengo yo otra ecuación paramétrica o otra función vectorial? Sí, pero tenga mucho cuidado en lo que escoja. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Si nosotros hacemos esto de aquí, ¿cómo llegamos a esto? Podemos llegar, ¿no es cierto?, igualando las dos zetas y nos va a quedar raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, esto es igual a 1 más y. Si despejamos, obviamente tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado, esto es igual a 1 más y esto al cuadrado. Nos queda x al cuadrado más y al cuadrado, esto es igual al doble, el cuadrado del primero, nos queda 1 más el doble producto y al cuadrado 2y más y al cuadrado. Esto no se nos va con este de aquí, nos queda x al cuadrado es igual a 1 más 2y. Alguien dirá, bueno, pero yo quiero que entonces y sea igual a t. Lo pueden hacer, pero tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al hacer y igual a t, ustedes tienen x igual a la raíz de 1 más 2y. Es decir, si y es t, 2t. ¿Sí? Y tendrían el z, ¿no es cierto? Igual podríamos ponerlo 1 más t, nada más. Sí, alguien dirá, esta es mi ecuación paramétrica o esta es la ecuación paramétrica que me dio. Pero el problema es lo siguiente. Aquí en la ecuación nos dice que x y y pueden tomar cualquier número real, sea positivo o negativo. Aquí ustedes están restringiéndole a este que solamente sea positivo, es decir, que el x solamente sea positivo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento le están restringiendo y están tomándole solo una parte de la curva más no la curva completa. Para tener la curva completa, miren, entonces tenemos, simplemente despejamos este y es igual, ¿no es cierto?, a x al cuadrado menos 1 sobre 2. Entonces, en ese caso, x es igual a t, y es igual a t al cuadrado menos 1 sobre 2. Y z es igual a, simplemente, si tenemos nosotros 1 aquí, más t al cuadrado menos 1 sobre, disculpen, solo es sobre 2 del 1, ¿no es cierto? Sobre 2 de este de acá. Es decir, z es igual a t al cuadrado más 1 sobre 2. Entonces, en este caso, miren, el y toma cualquier número real, sea positivo o negativo, y el x, de igual manera, sea positivo o negativo. ¿De acuerdo? Sí pueden llegar a esto, pero tengan mucho cuidado qué es lo que les están pidiendo. Si es una curva completa, entonces estarían ustedes solamente con la, digamos, la mitad de la curva, dependiendo qué valores vaya a tomar x. ¿Sí? Listo. Analicen este de aquí. Encuentre, a ver, aquí dice, dos partículas recorren las curvas en el espacio. R1 es t al cuadrado, t al cubo, y el R2 tenemos que es 1 más 2t, 1 más 6t y 1 más 14t. La pregunta es, ¿chocarán las partículas? ¿Se cortarán las trayectorias? ¿No es cierto? Ya dicen entonces eso.
Bien, compañero González, chocan las partículas, No, ingeniero, no choca. no chocan. Pero las trayectorias sí se cortan en los puntos y los puntos son 1, 1, 1, 2, 4, 8. Ok, muy bien. Listo. ¿Eso le salió a los demás también? ¿Sí? ¿Qué opinan, compañeros? Los demás. ¿Se hace? ¿No se hace? Sí se hace, ingeniero, por favor. Listo. Haga, ingeniero. Vamos. A ver, para que choque, ¿no es cierto? Las partículas, ¿qué es necesario? Que estén en el mismo sitio, ¿no es cierto? En el mismo tiempo. Porque si están, obviamente, cruzan por ese punto, es como ustedes, para que exista una colisión, un vehículo, ¿qué necesitan? Que estén en el mismo lugar y en el mismo tiempo, los dos, ¿no es cierto? Entonces, es necesario, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el X o la componente en Y del primer vector con la componente en Y del segundo vector. Vamos a igualar y vamos a buscar el valor de T que se dé que justamente esté el mismo valor de T en el mismo X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? T es igual a 2 más, perdón, es 1 más 2T, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros T, ¿no es cierto? En este caso nos daría negativo. Esto sería igual a 1, entonces T es igual a menos 1. Listo. En T igual a menos 1 nos da el mismo valor de X, o el mismo valor de la componente Y para los dos vectores. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede en T igual a 1, tanto en J y en K. En J tenemos nosotros, en este de aquí sería R de 1 en menos 1, sería igual a menos 1 al cuadrado, ¿qué nos da? Nos da 1, y al cubo nos da menos 1. En R2, con menos 1, ¿qué es lo que tenemos? 1 más 2 menos 1, ¿sí? Tenemos 1 más 6 menos 1 y 1 más 14 menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, el punto que nosotros tenemos por donde cruza, el punto es menos 1, 1, menos 1 en un caso. Y en el otro caso sería menos 1. Tendríamos aquí menos 5, menos 6 más 1, menos 5. Y tendríamos menos 13 más 1, perdón, menos 14 más 1, menos 13. Es totalmente diferente los puntos. ¿Sí? Por lo tanto, no chocan las dos partículas. Ahora, vamos a ver la intersección. ¿Sí? Para que se intersecten, ¿no es cierto? Vamos a tomar las ecuaciones paramétricas. T al cuadrado, T al cubo, y vamos a tomar las ecuaciones paramétricas de la otra. 1 más 2, en vez de poner T, pongamos S, y es igual a 1 más 6S, y Z es igual a 1 más 14S. Igualando los X, tenemos T es igual a 1 más 2S. E igualando los Y, tenemos T al cuadrado es igual a 1 más 6S. Reemplazando este T acá, ¿no es cierto? Nos quedaría 1 más 2S elevado al cuadrado es igual a 1 más 6S. ¿Sí? Entonces tenemos 1 más el doble producto del primero por el segundo, tendríamos 4S más el cuadrado, sería 4S al cuadrado es igual a 1 más 6S. Este 1 con este 1 se nos va y nos quedaría 4S al cuadrado. Vamos a ver, tendríamos acá menos 2S. Esto es igual a 0. Entonces, saquemos factor común, el 2S, nos queda S menos 1. Esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos da?
el S igual a 0 y un S igual a 1. ¿Sí? Cuando S es igual a 0, el T, ¿cuánto vale? Pongamos aquí. Cuando S es igual a 0, tenemos entonces T es igual a 1 más 2 por S. De aquí nada más, ¿no es cierto? De la otra ecuación. Entonces, el T es igual a 1. Entonces, cuando S es igual a 0, T es igual a 1. Ahora, cuando S es igual a 1, el T que nos da a nosotros es, ¿no es cierto? Oh, disculpen, este es un medio, ¿no es cierto? Es un medio porque simplemente, a ver, este es 2, ahí sí, disculpe, es 0 y este es un medio. Se me fue. Sacando factor común, ¿de acuerdo? Entonces, si este es un medio, nos quedaría 1 más, ¿dónde estaba la ecuación? Acá. 2S nos queda un medio. Bueno, simplificado, simplemente este es igual a 2. Listo. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, una vez que ya hemos obtenido los T, ¿qué hacemos? Comprobamos si realmente existe una identidad para decir que se intersectan. Entonces, T al cubo es igual a 1 más 14S. Probemos con S0 y T1. 1 al cubo nos da 1. 1 más 14 por 0. Esto quiere decir que me da 1 es igual a 1. Es decir, con esto de aquí, sí se intersecta. Vamos a ver con el otro. A ver, T al cubo. Tenemos T, sería 2, ¿no es cierto? 2 al cubo. Esto es igual a 1 más 14, el S es un medio, multiplicado por un medio. Se simplifica, tenemos 7, 7 más 1 nos da 8, 2 al cubo nos da 8, 8 es igual a 8. También se intersecta, ¿sí? Entonces se intersectan en dos puntos. Eso quiere decir que nosotros podemos tomar el T o los S para determinar los puntos, cualquiera de los dos. Si tomo T, tendríamos 1, 1 al cuadrado, 1, 1 al cubo, 1. 2, 2, 2 al cuadrado, 4, 2 al cubo, 8. Si quieren hacer con el S también no hay ningún problema. S0, 0, 0, 0, nos queda 1, 1, 1, lo mismo. Con S un medio, S un medio, miren, aquí nos da 1, nos queda X igual a 2, acá sería 3 más 1, 4, 7 más 1, 8. Y nos da este punto. Entonces, estos serían los puntos de intersección de las dos curvas. ¿De acuerdo? Ingeniero, una consulta. Sí, dígame. ¿Por qué se le reemplaza S por T? O sea, digamos la T por la S. Para poder determinar nosotros el valor del parámetro en el cual nos dé justamente la igualdad en las tres ecuaciones que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque para llegar a este punto, ¿sí? Para llegar a este punto en específico, cada uno de las, por ejemplo, esta de aquí, ¿qué necesitó? Que el valor del parámetro sea t igual a 1 para llegar a este punto. Pero para llegar al mismo punto, ¿qué es lo que necesitó? Que el valor del parámetro sea igual a 0. Entonces, si solo nosotros ponemos t igual a 1 y t igual a 0, como que no cuadra, ¿no es cierto? Más bien dicho, puede existir una confusión de que t igual a 0 nos dé este punto con esta ecuación paramétrica. Y en realidad no. Entonces, podrían ustedes poner la ecuación paramétrica, esta de aquí, ya que es R1, pónganle el parámetro sea T1. Y ya que este es R2, pongan el parámetro que sea T2. Simplemente lo que estamos determinando es el valor del parámetro para que llegue a un punto de intersección. Porque recuerden que no chocan.
las dos partículas. Por lo tanto, no van a tener el mismo valor de t, pues no van a tener el mismo valor del parámetro. ¿Sí? Ingeniero, Listo. muchas gracias. Listo. Bien, siguiente. ¿En qué punto se intersectan las curvas que tenemos aquí? R1 es t, 1 menos t, 3t al cuadrado, y el otro es 3 menos s, s al cuadrado, s menos 2 y s al cuadrado. ¿De acuerdo? Una vez que determinen en qué puntos intersectan, van a determinar o van a encontrar el ángulo de intersección. ¿Sí? Van a ajustarle al grado más próximo.
ingeniero, disculpe. Ingeniero, Sí, dígame, sí, sale 55 grados. exactamente, 55 grados. Ahí. Está bien. Listo. ¿Le hacemos? ¿Sí? Bien. Sí, ingeniero, por mi parte, sí, hágale. Yo no le lo voy a encontrar el ángulo. Veamos entonces. ¿Qué tendríamos primero? ¿No es cierto? Que determinar si se intersecta. Si hacemos lo que hicimos en el ejercicio anterior, lo que hace es lo siguiente. Tenemos T es igual a 3 menos S.
Y luego el otro sería 1 menos t es igual a s menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si nosotros analizamos esto, si reemplazamos el t aquí, nos da 1 menos 3 más s. Esto es igual a s menos 2. Lo que nos da es que menos 2 más s es igual a s menos 2. Nos dio una identidad. ¿Cuál es la razón que nos haya dado la identidad? Las dos ecuaciones son linealmente dependientes. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ya que son linealmente dependientes, para poder determinar el valor de S y T, lo que vamos a hacer es usar el siguiente. Es decir, 3 más T al cuadrado es igual a S al cuadrado. ¿Sí? 3 y S al cuadrado. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, el T reemplazamos y nos queda 3 más 3 menos S al cuadrado. Esto es igual a S al cuadrado. Nos queda 3 más 9 menos el doble producto sería 6S más S al cuadrado es igual a S al cuadrado. Se nos va, ¿no es cierto? Y tendríamos nosotros 6S es igual a 12. S es igual a 2. Listo. Entonces, el T, ¿cuánto es? T es igual a 3 menos 2. T es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, con el segundo, ahora sí con el segundo, vemos si es que cumple los valores. Y tendríamos entonces 1 menos t es igual a s menos 2. Si cumple es que se intersecta. Entonces, t es igual a 1. 1 menos 1 es igual a 0. S es igual a 2. 2 menos 2 es igual a 0. 0 es igual a 0, no cumple la identidad. ¿De acuerdo? Eso quiere decir entonces que se intersectan. Ahora, ¿dónde se intersectan? Pueden tomar cualquiera, el S o el T, ¿no es cierto? Y tendríamos entonces, en ese caso, pongamos con en el primero, el T es 1, ¿no es cierto? Nos va a quedar 1, 0 y 4, ¿no? 3 más 5, 4. Entonces el punto es 1, 0, 4. Ese es el punto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo determinamos el ángulo de intersección? Sabiendo que en donde se intersectan, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Digamos que hace esto. En el un caso, vamos nosotros a tener este vector y en el otro vamos a tener, digamos que viene en este sentido, este vector. ¿Estos vectores qué son? Vectores tangentes a la curva. Y aquí está el ángulo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente determinamos los vectores de estas dos rectas tangentes. Esos vectores simplemente derivamos acá y tenemos R1' de t es igual a ¿qué? Nos da simplemente 1 menos 1 y 2t, ¿no es cierto? Y R2 de t, ¿a qué es igual? A menos 1. Bueno, en este caso tenemos con el S, ¿no es cierto? Sería S. Menos 1, 1 y 2 de igual, 2S. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Con el t, para tener en este punto, teníamos t igual a 1. T igual a 1 nos da 1 menos 1 y 2. Con t igual a 2, para tener en el mismo punto, ¿no es cierto? Con s igual a 2, me parece que era así. S igual a 2 es igual a menos 1, 1 y por 2 sería 4, ¿no? Entonces los vectores son esos. Y por lo tanto, ¿qué hacemos? Teta es igual a coseno inverso de, vamos a ver, producto a punto, sería aquí está, perdón, están seguidos los dos. Entonces sería este con este, producto a punto, este por este me da menos 1. Este por este me da menos 1.
Este por este me da más 8. Sobre el módulo 1 al cuadrado 1, 1 al cuadrado 1 nos da hasta ahora 2. 2 al cuadrado 4 más 2 son raíz de 6. Acá 1 al cuadrado 1, 1 al cuadrado 1 nos da 2. 4 al cuadrado 16 más 2, 18, raíz de 18. Esto podemos simplificarlo simplemente. Nos da 6 sobre, miren, si nosotros dejamos en uno solo, tendríamos 6. Recuerden, 6, para tener 18, ¿qué hacemos? 6 por 3. 6 por 3, 18. Y por 6 nos queda 6 al cuadrado por 3. Esto de aquí, ¿no es cierto? Nos da 6 al cuadrado por 3. Este 6 al cuadrado, ¿qué podemos hacer? Saca la raíz y vamos a simplificar. Entonces nos queda coseno inverso de 1 sobre la raíz de 3. ¿Cuánto nos da esto? Bueno, el compañero dijo que era 55. ¿Me pueden decir cuánto nos da en radianes? 0.9 radianes. 0.9, ok. De acuerdo, eso es. ¿Sí? Bien. Y por último, tienen ustedes, si U de T es igual a R de T, punto R' de T, cruz R2' de T, demuestren que la derivada de ese vector U es igual a R de T, ¿sí? Punto R' de T, cruz R3' de T.
Bien, ¿se pudo? Miren, Me bugué con esto. a ver, miren, tenemos nosotros, ¿se acuerdan las propiedades que les había dado de las derivadas? Si vamos a derivar, tenemos U' de t, ¿no es cierto? La derivada, si tenemos el producto punto, ¿qué hacemos? La derivada de esto por esto más la derivada de esto por esto, ¿de acuerdo? Entonces, la derivada de esto sería R' de t punto R' de t cruz R2' de t. ¿Por qué le hago esto? Porque recuerden que si ustedes hacen un producto cruz de dos vectores, ¿qué es lo que les da? Un vector. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El producto punto de dos vectores. Entonces, eso es simplemente la derivada del primer vector, producto punto, el segundo vector, más el segundo vector, el primer vector, perdón, producto punto en la derivada del segundo vector. La derivada del segundo vector, ¿qué nos da? Es la derivada del primer vector, producto cruz, el segundo vector, más la derivada del segundo vector, producto cruz, la primera, ¿no es cierto? Pero esto de aquí es importante, el orden. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? R2' de t cruz R2' de t. ¿Sí? Más. Tenemos R' de t cruz R3' de t. ¿De acuerdo? Si hacemos un poquito esto de producto punto, podemos nosotros dejarlo de la siguiente manera. R' de t punto R' de t cruz R2' de t. ¿Sí? Más, ¿de acuerdo? Tenemos nosotros R' de t punto R2' de t cruz R2' de t. Más R', simplemente, no, este no es R', es solamente R de t, ¿no es cierto? Este de aquí es R de t nada más. Y el otro también es solamente R de t. ¿No es cierto? Punto R' de t cruz R3' de t. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Si se dan cuenta que este tiene la misma dirección, es el mismo R2'. Si tiene la misma dirección, un producto cruz que tenga la misma dirección, ¿cuánto nos da? 0. 0. Listo, ya está. Entonces todo esto es 0. Esto de acá, ¿qué es lo que les da? Miren, si hacen un producto cruz, ¿qué es lo que les va a dar? Este va a ser perpendicular, ¿no es cierto? Este de aquí, el producto cruz, va a ser perpendicular tanto, digamos que este sea B. El vector B va a ser perpendicular a R' de t y el vector B va a ser perpendicular a R2' de t, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque el producto cruz de dos vectores me da perpendiculares a cada uno de ellos. La solución. ¿De acuerdo? ¿Se ¿Sí? puede volver a repetir lo que dijo ahorita? ¿Perdón? ¿Puede volver a repetir lo que dijo ahorita? Claro. ¿No es cierto? Si ustedes hacen esta operación, ¿qué les da? Un vector. ¿No es cierto? Pero este vector tiene la dirección y su dirección es perpendicular tanto al primero como al segundo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, como son perpendiculares, si hago yo el producto punto del vector B por R' de t, ¿cuánto nos va a dar? Producto punto. Cero, porque son ortogonales, prácticamente. Exactamente, 0. Eso quiere decir que solo nos quedó esto. Y queda demostrado entonces. Ya está. ¿Sí ven? Listo, ¿no? Ok. Listo, entonces. Tienen hasta las 11:30
Y 10 creo que puse, 11 y cuarto les puse para que suba. ¿De acuerdo? Los archivos. Inge, disculpe, yo le subo nomás al grupo 1 también. Sí, suban. Listo. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el día lunes. Pasen bien. Ese es Gracias. ingeniero igualmente. Ingeniero, yo tenía que hacerle Gracias, acuerdo ingeniero. de Luego, ingeniero. cuanto a los deberes que dijo que nos iba más o menos a comentar, cuántos íbamos a tener esta parte del ciclo y todo. Ya no Entonces, tuve tiempo, no me di tiempo tampoco en el otro grupo. El lunes más bien les hacemos eso. listo, Inge. Me hace No hay acuerdo, problema, más bien muchas mándenme un gracias. mensaje al fin de semana. Listo, Inge. Sí, listo, Listo. gracias. Pasen Igualmente, bien. gracias. Hasta luego.